Sánchez convierte a España en un apestado internacional. Quien piense que las relaciones internacionales no importan, se equivoca. En un mundo global y cada vez más interconectado como el actual, las relaciones entre los diferentes estados y por tanto también entre sus líderes políticos determinan en gran medida la buena o mala marcha del país en multitud de aspectos, especialmente en materia de defensa, seguridad nacional, inversión extranjera y comercio. Pues bien, el gobierno de Sánchez también está protagonizando un papel lamentable en este particular campo. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que España jugaba un papel determinante en el seno de la Unión Europea, con un peso e influencia muy similar al de Alemania y Francia, e incluso superior, ya que además de mantener una relación privilegiada con nuestros hermanos de Hispanoamérica, llegamos a ser uno de los grandes socios de Estados Unidos, la primera potencia mundial. Tanto es así que por mucho que la imagen en cuestión provocara grandes críticas y aspavientos entre el rojerío patrio, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, no solo se trataba de tú a tú con su homólogo norteamericano, el todopoderoso George W. Bush, sino que incluso se podía permitir el lujo de poner los pies encima de la mesa en su presencia, al igual que él, escoltados ambos por los grandes líderes del planeta. ¿Un signo de chulería? Sí, sin duda, e incluso de mala educación, lo cual, por cierto, es algo muy habitual entre los mandatarios políticos. No en vano, el poder suele otorgar una dulce sensación de vanidad y arrogancia a quien lo ejerce. Y Aznar no es una excepción, pero, y esto es lo importante, esa histórica imagen junto a Bush también traslucía un clima de enorme confianza y complicidad, incluso de amistad. Una fuerte y firme amistad entre los máximos representantes de Estados Unidos y España, de España y de Estados Unidos. Sin embargo, los tiempos en los que el gobierno se codeaba con los grandes, incluso mirándoles por encima del hombro, ya pasaron. Quedaron muy atrás, tan lejos, tanto, que ahora el presidente no solo no es que pinte nada en el plano internacional, sino que es relegado a la mesa de los niños. Y encima, castigado sin postre por portarse mal. La imagen que hoy proyecta España es sencillamente dantesca. Sánchez da vergüenza ajena, es un paria y como tal es tratado. Veamos. La desnortada deriva exterior adoptada por el PSOE, primero con Zapatero y ahora con Sánchez a la cabeza, ha terminado sacando a España de los grandes centros de decisión, de las mesas de negociación donde se corta el bacalao y se decide el futuro del mundo. Eso no es malo per se. Si fuésemos un país muy rico, como por ejemplo Suiza o Luxemburgo, que tampoco pintan nada en las grandes cumbres y foros internacionales, pero cuya población vive 20 veces mejor que nosotros. Pero evidentemente ese no es el caso de España, y si encima de ser pobres no pintamos nada, lo cierto es que la situación se complica por momentos. La izquierda aleja a España y los españoles tanto de Estados Unidos como de Europa y por tanto también de Occidente, y a cambio, poco a poco nos ha ido acercando al peor de los mundos posibles en compañía de China, Rusia, Venezuela o Cuba, entre otras tiranías miserables y criminales. Mal negocio, muy malo, pésimo para el conjunto de los españoles, aunque enormemente ventajoso y lucrativo, eso sí, para la casta socialista y sus muchos e interesados amigos. No es opinión, son datos. Basta observar lo que sucedió durante la cumbre de Egipto del pasado lunes para percatarse de que somos el hazmerreír del mundo desarrollado. Tras 2 largos y cruentos años de guerra en Gaza, Trump quiso escenificar la firma de la paz entre Israel y Hamás en una gran reunión internacional a la que asistieron los grandes líderes europeos y árabes. La cuestión es que Sánchez inicialmente no fue invitado a la fiesta. Su presencia fue posible gracias al anfitrión, Egipto, que tuvo a bien abrirle las puertas para dejarle pasar. Pero una vez dentro, su papel fue figurativo, ya que por no estar no estuvo siquiera en la reunión VIP que se celebró a puerta cerrada para firmar la paz.
Semejante desaire no es de extrañar si se tiene en cuenta que Sánchez ha sido una incómoda piedra en el zapato durante las negociaciones debido al enorme apoyo que prestó a los terroristas palestinos, los únicos responsables de la guerra tras los terribles atentados del 7 de octubre de 2023. El reconocimiento unilateral del Estado de Palestina, los insultos lanzados contra Israel hasta el punto de llamarles genocidas y la asquerosa campaña de marketing orquestada a favor de Hamás, con flotilla basurilla incluida, ha sido un lastre para la consecución de la paz, pero sobre todo una afrenta hacia Estados Unidos, principal socio y aliado de Israel. El problema es que no ha sido la única. Hace muy pocas semanas, Sánchez se descolgó del gran acuerdo alcanzado por los socios de la OTAN para elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB a medio plazo. El socialista insistió en que no se movería del 2%, en contra incluso de la posición común adoptada por la Unión Europea. La obcecación de Sánchez, fruto, como siempre, de su interés personal, casi da el traste con la firma del pacto, ya que, como es lógico, Trump no se lo tomó a bien, se lo tomó como lo que es, un insulto a Estados Unidos y a su propia persona. Un insulto, además, gratuito e innecesario, puesto que el acuerdo en cuestión es lo suficientemente abierto y flexible como para cumplirlo sin hacer grandes esfuerzos presupuestarios a corto plazo. Y claro, como a Trump no lo chulea nadie, y mucho menos un cobarde de la talla de Sánchez, la ofensa en cuestión no iba a quedar sin respuesta. La respuesta llegó, y de forma reiterada además. Hace tan solo una semana, Trump proponía expulsar a España de la OTAN por no aumentar el gasto en defensa hasta el nivel acordado del 5%. Hay que pagar en el 5%, no el 2%. La mayoría de gente pensó que eso no iba a suceder y sucedió prácticamente por unanimidad. Tuvimos un rezagado, fue España. España tiene que llamarlos y averiguar por qué son un rezagado. Y lo curioso es que ellos también lo están haciendo bien, debido a muchas de las cosas que hemos hecho. Les va bien. No tienen excusa para no hacer eso, pero está bien. Quizá deberíamos sacarlos de la OTAN. España expulsada de la OTAN. ¿Somos conscientes de lo que significa esto por boca del presidente de Estados Unidos, que no es otro que el jefe de la OTAN, el mandamás de cuyo ejército depende la defensa de Occidente? Por suerte, tal expulsión es muy improbable, ya que esa opción no se recoge en los estatutos de la organización, pero el mero hecho de que Trump amenace con esa opción debería activar todas las alarmas. Pero es que luego, el pasado lunes, aprovechando la cumbre de Egipto, Trump no solo regañó, sino que humilló a Sánchez en público, delante de todo el mundo, en presencia del resto de socios europeos y de la OTAN. España, ¿dónde está España? Estáis ocupándoos de él con respecto al PIB, ¿no? Nos acercaremos, pero estáis haciendo un fantástico trabajo. La izquierda mediática se apresuró a interpretar las palabras de Trump como una felicitación a la labor del presidente, pero nada más lejos de la realidad. Lo que hizo Trump, además de dejar en ridículo a Sánchez, fue felicitar al resto de socios por la presión que estaban ejerciendo sobre el socialista para que elevara el gasto, que es muy diferente. Poco después, el presidente norteamericano añadió en tono jocoso, medio en broma, medio en serio, que de todos los allí presentes había un par de mandatarios que no tragaba, que le caían como una patada en el estómago. ¿Adivinan quiénes? Todo comenzó a encajar. He conocido a muchos de ustedes durante tanto tiempo. Son amigos míos, personas increíbles. Aunque hay un par que no me caen bien en particular, pero no les diré quiénes son. De hecho, hay algunos que no me caen bien para nada, pero nunca sabrá quiénes son. Bueno, tal vez lo descubran, pero la mayoría de ustedes me caen muy bien y los respeto mucho. Tal vez eso sea lo más importante. Y luego, para colmo, llegó la traca final. Dado que Trump, al menos por el momento, no nos puede expulsar de la OTAN, asestará un gran golpe a la economía española en forma de nuevos aranceles. Creo que lo que hicieron no está bien. Es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, he pensado en castigarles con aranceles.
y puede que lo haga. Es muy irrespetuoso. Es el único país que no ha hecho eso. De todos los países, el único ha sido España. El enfado no es de extrañar si se tiene en cuenta que el gobierno ha sido el único país de la OTAN en rechazar abiertamente el acuerdo. Además, puestos a engañar, ha intentado pasar como gasto militar partidas que no tienen absolutamente nada que ver, como algunas inversiones relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático. Tiene narices la cosa. De ahí precisamente que Trump no sea el único cabreado. Los socios europeos también dan la espalda a Sánchez. No por casualidad, el diario Político, el más influyente en Bruselas, ha publicado un durísimo artículo esta misma semana donde tacha a Sánchez de ser el socio menos fiable de la OTAN. El insuficiente gasto militar y el débil apoyo prestado a Ucrania están generando una profunda animadversión entre nuestros aliados europeos. De nuevo, mal negocio, amigos. Muy mal negocio. El gobierno del PSOE apoya a Hamás, ataca a Israel, insulta a Trump y cabrea a sus socios comunitarios. Todo mal. Pero como todo es susceptible de empeorar, resulta que Sánchez y los suyos, además, estrechan lazos con los enemigos de Occidente. Desde los comunistas del Grupo de Puebla en Hispanoamérica, hasta el dictador Putin en Rusia, el tirano Xi Jinping en China o el criminal Nicolás Maduro en Venezuela. Lo mejor de cada casa. De todas estas alianzas, la más oscura y peligrosa es la de China, ya que este y no otro es el mayor enemigo de Estados Unidos. En Washington ha sentado especialmente mal la concesión de grandes contratos públicos a la operadora china Huawei, pese a las reiteradas advertencias lanzadas por Estados Unidos sobre el riesgo de espionaje. Esta extraña connivencia entre los socialistas españoles y los comunistas chinos se entiende mejor si se tiene en cuenta que Zapatero y el lobby de su exministro José Blanco tienen intereses económicos con empresas y organizaciones del gigante asiático. Y como toda acción tiene su particular reacción, la Casa Blanca ya estudia la posibilidad de dejar de prestar sus servicios de inteligencia a las autoridades españolas. Nos quedamos solos. España, que es uno de los principales objetivos del terrorismo islamista, corre el riesgo de romper relaciones con las mejores agencias de inteligencia del mundo, la CIA estadounidense y el Mossad israelí. Y todo ello sin contar el fuerte impacto económico que puede suponer este clima de creciente tensión política con nuestros socios tradicionales. Los aranceles de Trump son una broma en comparación con la huida de capitales que podría suponer, y que de hecho ya está suponiendo, la suicida política exterior del PSOE. Sánchez ha convertido a España en un apestado internacional. Mal negocio, amigos. Muy mal negocio para España y muy mal negocio para los españoles. Pero bueno, muy bueno para algunos socialistas. La trinchera de llamas. Es radio.